Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra de nuestro Padre? ¿Lo quiere escuchar? Bueno, hace 8 días le prometí que le iba a predicar acerca del caso de sanidades sin fe. Pareciera extraño, ¿no? Porque hemos estado escuchando que necesitamos la fe para acercarnos a Dios. De hecho, el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos, cada vez que vemos registrados los milagros de Jesús y los apóstoles en la Biblia, vemos que la fe es indispensable. Entonces, por eso este título le he puesto 3 casos de sanidad sin fe. Pero ya vio lo que hice aquí con la mano, ¿verdad? Eso representa algo. El primer caso, vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. ¿Qué hacía este hombre? Saltando y alabando a Dios. Imagina esa escena, ese cuadro de los líderes religiosos de los judíos. Ahí estaban en el templo, donde tenían que entrar todo así, quietud y así derechitos, sin, o sea, calladitos. Estaban en el templo, en el centro ceremonial del judaísmo, y vieron a un hombre que lo veían todos los días. Todos los que entraban al templo veían que había un limosnero a la puerta del templo, que lo dejaban parientes, amigos ahí pidiendo limosna. Que, digamos, para este hombre su discapacidad era su medio de sustento para él y quizá para su familia. Y cuando Pedro dice que un día pues se le queda viendo al hombre lisiado, enfermo, y le dice: míranos, obsérvanos. Pero el hombre, él tenía fe, pero no fe para ser sanado, sino fe para recibir una moneda, porque él esperaba que los apóstoles le dieran dinero. Él no estaba buscando ser sanado. Él estaba puesto ahí con una misión. ¿Cuál era? El pedir limosna, pedir caridad. De eso vivía él. Pero Pedro le dice: yo no tengo el oro ni la plata, pero yo tengo algo mejor que eso. Lo que yo tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le ordena a este lisiado de los pies que se levante, y dice, lo toma de la mano derecha, y al instante, de un brinco. ¿Quién puede ahorita, aunque nosotros caminamos y subimos y bajamos escaleras, y aunque usted quizá haga deporte, quién de ustedes estando sentado puede de un brinco caer de pie? A lo mejor los niños, a lo mejor sí pueden hacerlo, los jóvenes. A los más grandecitos, a lo mejor, quién sabe cómo caigamos, ¿verdad? Y tengan que orar por nosotros después de la caída. Entonces hubo un milagro instantáneo. No se levantó ese hombre como los potrillos recién nacidos, decía mi papá, con las patitas tembelecas, que tardan como 1 hora, y después de un ratito el potrillo, después de haber nacido, puede correr.
sino que hubo un milagro instantáneo. Hay milagros que son progresivos. Entonces vamos a ver aquí que hay un caso de sanidad sin fe, sin fe del receptor de la sanidad. Porque de hecho sí hubo fe de parte de quién, del apóstol Pedro. Vea lo que dice el versículo 12 y de ahí vamos a brincar al 16. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? Por la fe, versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por la fe de quién? ¿De Pedro o del hombre lisiado? ¿De quién? De Pedro. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Entonces aquí veo algo interesante. En este caso de sanidad, el receptor de la sanidad no tenía fe, pero el que ejecutó la sanidad tenía la fe. Pedro no es la fuente de sanidad. Aún Pedro y Juan, que fueron de los 12, los discípulos o apóstoles, podemos decir principales, de esos 12 que Jesús escogió, ellos fueron los principales. Y usted véalo ahí en las historias, véalo en las cartas. No está primera de Bartolomé, de Natanael, no está. De Mateo, no. Está primera y segunda de Pedro, y primera y segunda y tercera de Juan, y el evangelio de Juan. Entonces, aún con todo eso, Pedro, él le da el crédito de la sanidad a quién, a Jesús. La fuente de sanidad es Jesús. Ahora, pero el contexto de la sanidad está en el versículo 1. Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la ¿qué? De la oración. La oración es insistir, o sea, no hay un sustituto. La oración no se puede negociar. La oración es un elemento indispensable para que venga el poder de Dios, para que venga esos prodigios. Vida con propósito, si queremos ver los prodigios de Dios en nuestra vida, en esta iglesia, necesitamos el poder de ¿qué? La oración. Me alegra, me da gusto que los viernes cada vez vemos más de ustedes venir aquí. El compromiso. Y yo sé que los que se están acercando lo están haciendo para quedarse, porque no es lo mismo venir de paso y venir como subirnos. Es triste lo que voy a decir, pero es una realidad triste, que algunos usan la iglesia como un transporte público, que te subes y te bajas. Te subes un rato mientras necesitas de que el camión te lleve de aquí para allá, y ya, pues ya la función, y ya me bajo. Pero qué hermoso es cuando alguien llega para quedarse, para comprometerse con Dios, para hacer ese compromiso con Dios. Señor, yo quiero la oración. Con todo de que Pedro y Juan miraron a Jesús como aún levantaba a los muertos, con todo que Pedro y Juan fueron de los 120 que estaban en el aposento alto, y desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y son ungidos. Con todo eso, ellos reconocieron que necesitaban orar. No dijeron: ya fuimos de los 12, vimos a Jesús resucitado, vimos a Jesús hacer muchos milagros, hemos visto cómo Dios por medio de nosotros expulsa a los demonios, ya no necesitamos orar. No, ellos fueron a orar. Y no fueron a orar al lugar más fácil de aquella época. Era más cómodo orar con los 120 en el aposento alto, ¿verdad? Ellos fueron a orar al templo con judíos,
con aquellos que estaban ajenos al cristianismo. Allí fueron a orar y ahí fueron a demostrar el poder de Jesús. Ahora veamos otro caso aquí de sanidad en Juan 9:1, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que a su paso Jesús vino un hombre, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Vea el versículo 5, por favor. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Esta frase es la más poderosa en esta historia. Usted va a ver en los evangelios historias dentro de otra historia. Y en el evangelio de Juan es un evangelio que tiene mucha profundidad y ahorita voy a hablar de esto. Veamos el versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo. Imagina esto que estoy leyendo, por favor. Jesús escupe en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Antes de detallar lo que es este milagro de sanidad inusual, porque es algo inusual, normalmente Jesús no escupía en la tierra y hacía lodo y se la botaba a los enfermos. Es algo inusual y pues extraño, ¿no? ¿Quién de ustedes ve a alguien por ahí escupir y en el piso y como que no es de buen gusto, ¿verdad? Y más si es una mujer, pues menos, no sé, la cuestión cultural. Hay cosas que a las mujeres aquí en México no las vemos hacer, que los hombres sí lo hacemos, o sentimos que tenemos el derecho de hacerlas. Bueno, no entiendo eso, cuestión cultural quizá. Pero Jesús hace algo inusual, ahorita vamos a explicar. Pero quiero que vea, por favor, más poderoso, más inspirador que la sanidad de un ciego es lo que Jesús menciona en el versículo 5. Dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Aquí va lo que significa este versículo, anótelo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que alumbra el corazón del hombre para que pueda ver el camino y la puerta que lleva ¿a qué? A la vida eterna. Eso es lo que significa. Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz que descendió del cielo, que alumbra el corazón de los hombres. Pero la luz, ¿para qué sirve? Para enseñarnos el camino. ¿Quién ha caminado en la oscuridad, en el cerro, en la oscuridad, en total oscuridad? ¿Quién lo ha hecho? Sin ninguna lámpara. Yo sí lo llegué a hacer, sin lámpara. ¿Y quién ha caminado en el cerro con una lámpara? ¿Qué es más fácil, con la lámpara o sin la lámpara? Es obvio, ¿no? Jesús es esa lámpara que nos guía por el camino que lleva a la vida eterna. Hay mucha gente en el mundo que está viviendo la vida sin una luz y va a tientas, va a ciegas y tropieza y cae a un barranco. En una ocasión, precisamente de una excursión que hicimos al Cerro del Tecolote en noviembre, nos cayó una tormenta. ¿Usted cree que aquí en Zacapu llueve fuerte? Usted no ha visto nada. En el cerro, ahí sí llueve fuerte. Y bajando muy acá. Cuando eres muy joven, eres muy atrevido y hasta imprudente. Nos fuimos Capo Traviesa, vámonos Capo Traviesa por aquí, le hemos bajado el cerro. Nos cae un aguacero
literalmente a 3 metros no veíamos nada. A 3 metros de tan espesa que caía la lluvia. Por eso le digo, ¿usted cree que aquí ay, ahora sí se cayó el cielo? Eso no es nada. En el cerro ahí sí llueve. A 3 metros íbamos rumbo a un voladero que le llaman, si usted ha ido al Tecolote, hay un mirador que ve uno hacia el lado allá de Cherán. Hacia allá íbamos, directitos al voladero, porque no veíamos, íbamos, es como, era de día pero estaba lloviendo, es como caminar a ciegas, caminar a tientas. El parabrisas de los ojos nublado por la tormenta, y así a 3 metros no veíamos dónde íbamos pisando. Y mucha gente así vive la vida. Entonces, cuando Jesús, la luz del mundo, llega a nuestro corazón, nos lleva a ese camino y a esa puerta de la vida eterna. Ahora, cuando Jesús le unta el lodo al ciego, al invidente le da una orden: ve y lávate, enjuágate. Es algo inusual. Ahora podemos preguntar por qué Jesús utilizó este método. Y para eso le voy a dar la siguiente historia. Años atrás hice un viaje familiar a la ciudad de Puebla y ya recordé en el acontecimiento, era la boda de una prima mía que se casó con un francés. Espero que algún día nos invite a Francia, que él trabaja en Luxemburgo. Espero que algún día se acuerde del primo hermano que tiene acá en Zacapu. Pero ese día yo amanecí, íbamos a, pues yo iba a conducir por el Arco Norte. Yo amanecí con una especie de hipo raro, crónico, al hablar, al conducir, al caminar, al comer, al dormir. Oye, sí, y acá al principio era gracioso. Hasta mis hijos se reían, iba yo manejando y de repente. Pero ya después de cierto rato llega a ser molesto, créame. Es molesto, incómodo y doloroso. Duré casi 3 días con ese hipo. Y pues probé varias cosas, ¿verdad? Que te decían, tómate el agua fría así de jalón, y que hasta mis hijos trataban de asustarme y ellos terminaban asustados, ¿verdad? Más bien de todo. Y al día siguiente iba a hacer pues ya la ceremonia y todo. Y dije, pues cómo va a estar yo ahí oficiando. Oye, usted promete amar a este hombre. Y yo, imagínense de repente por ahí alguien que y le dije, Señor, muéstrame tú la vía de sanidad. Y en la mañana, en la madrugada, el Espíritu pone en mí un pensamiento y me dice, tómate una tableta de metoclopramida. Ahora sí lo dije bien, tocayo, otra vez lo dije incorrecto. Metoclopramida. Y le dije a mi esposa, ya Dios me mostró cómo voy a ser sano del hipo. Y voy corriendo, ya salgo, nos quedamos en un hotel. A las 7 de la mañana estoy ahí afuera esperando en una farmacia. Oiga, ¿qué va a llevar? Me da una ¿Qué me dijo, señor? Metoclopramida. Inmediatamente ahí mismo vendían botellas. Me tomo la tableta y se me quita el hipo. Ahora yo pregunto, Dios, ¿por qué tuviste que usar lodo con tu saliva? Algo inusual. Untársela al ciego. ¿O por qué tuviste que decirme a mí, así como me dijiste, tómate una pastilla de este medicamento? Pudiste haber dicho la palabra ya solamente decir la palabra. ¿Cuántas veces no vemos en las escrituras que Jesús ni siquiera iba a donde estaba el enfermo y nada más, ve, tu hijo vive, ya tú crees solamente que sea conforme a tu fe? Y Jesús decía la palabra y se hacía el milagro. O Jesús tocaba al leproso y quedaba limpio. O le decía levántate y se levantaba de entre los muertos. O sea,
¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si el ciego hubiera dicho: ¿es en serio? Saliva con tierra en mis ojos. Él fue y se lavó, obedeció. ¿Qué hubiera pasado que si el ciego no hubiera obedecido la palabra de Jesús? ¿Qué hubiera pasado que yo no me hubiera tomado ese medicamento? ¿Será que Dios estaba probando la obediencia tanto del ciego como la mía? ¿Será que Jesús prueba tu obediencia, prueba tu fe? Algo que me enseña este pasaje, que Dios tiene muchas vías de sanidad. Y escúchalo, una vía de sanidad es a través de la medicina. ¿Usted lo cree? Dios utiliza a los médicos, yo lo creo. Dios usa a los cirujanos, sí. Los que hacen los fármacos, ellos no lo hacen de la nada. Ellos hacen los fármacos de qué, de lo que Dios ya les puso. Entonces, por eso lo digo, y es lo que estoy reafirmando, insistiendo en el libro que estoy escribiendo. Toda fuente de sanidad proviene de Dios. Ahora, Él tiene muchas vías, Él tiene muchas formas, tiene para cada uno en particular, tiene una forma específica. ¿Se puede pensar que a Jesús no le cuesta nada sanar de cualquier enfermedad? Solo con decir la palabra. Pero lo que es cierto, que Él opera de muchas maneras y trata con cada uno de sus hijos de formas diferentes e inusuales, y espera que todos los receptores de la sanidad espera una total obediencia a su palabra. Obediencia. Veamos el tercer caso de una sanidad sin fe. Juan 5:1. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. ¿Es la NBI la que está ahí? Okay. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos, o sea 5 puertas. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. El versículo 5: estaba ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Hacía cuántos años? Padre Santo, es una locura. 38 años es mucho tiempo. Tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. O sea, ni siquiera lo tocó. Ahora no le puso lodo en sus pies, nada más le ordenó: levántate, toma tu camilla y ponte a caminar. Al instante el hombre queda sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Aquí va por qué le digo que este hombre no tenía fe para ser curado, al menos no en Jesús. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era.
porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Este hombre fue sanado por Jesús sin saber que fue Jesús el que lo sanó. Este hombre, cuando Jesús lo ve, había decenas, no sé si centenares, pero seguramente eran decenas, eran 5 puertas en el estanque. Y el que tenía más saliva comía más pinol, era el que primero se aventaba el clavado al estanque. Cuando la tradición judía dice que había un ángel que revolcaba, que revoloteaba en el agua, y el primero que descendía quedaba curado. Algunos han dicho que era un mito, que era una tradición o superstición. Pero cuando Jesús le pregunta al hombre: ¿tú quieres ser sano, Señor? Pero no alcanzo, necesito que alguien me levante. Aquí no se dice que era, no especifica que era paralítico, se supone que era paralítico. El texto en ningún momento dice que era paralítico, pero se supone porque siempre le ganaban. Necesitaba que alguien lo cargara. Dice, este hombre estaba buscando su sanidad en el estanque, en una fuente equivocada. Hay mucha gente, ¿sabía usted que hay mucha gente que está buscando la sanidad, la vida eterna, en una fuente equivocada? Hay mucha gente así. Este hombre tenía fe, pero no en Jesús. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Sí, aquí estoy, a tus pies. No. Era muy diferente el escenario de aquellos ciegos. Señor, hijo de David, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y gritaba y hasta enfadaba. Dile que se calle ese hombre. O los leprosos gritaban: ten misericordia. Y iban los leprosos: ¿quieres ser limpio? Pues claro que quiero ser limpio. O los 10 leprosos, cuando fueron al encuentro de Jesús, echaron un montón, echaron bola. No era tan fácil apedrear a 10 leprosos, ¿va? Echaron un montón. Órale, ahí vayan 10 leprosos y abran paso. Ellos sabían, tenían la fe en Jesús, pero aquí era muy diferente. Es más, cuando es sanado, él ni siquiera: ¿quién fue el que te sanó? Es que no sé. Es sanado por el poder de Jesús. Entonces es un caso de sanidad sin fe en Jesús. Una fe que este hombre tenía, una fe equivocada. Ahora en el versículo 14 dice: después de esto Jesús le halló en el templo a este hombre y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Este hombre, después de ser sanado, imagínate, después de estar 38 años enfermo, incapacitado, quizá amargado, quizá frustrado, lo que haya sido, él fue al templo. Empezó con el pie derecho. Y Jesús le dice: tienes que seguir tu vida con el pie derecho. Si tú sigues pecando, Jesús, que lo sabe todo, que conocía todo, él sabía por qué este hombre estaba ahí postrado por 38 años enfermo. Si tú sigues pecando, te va a venir algo peor de lo que tú tenías. Y te voy a decir: el pecado que más acarrea maldición y enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestra vida, es el pecado de inmoralidad sexual. El apóstol Pablo claramente lo dice en sus cartas: el que adultera, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hay que tener cuidado. En el caso del invidente de nacimiento, que los discípulos le preguntan: maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus papás? Ni sus papás ni él. No es el caso, cada caso es distinto. Pero en este caso, este hombre por 38 años estuvo enfermo como consecuencia de su pecado. Si queremos
estar sanos necesitamos practicar la santidad, la pureza sexual. 100%. Pensamientos, los ojos. Hombres, cuidado con los ojos. Mujeres, cuidado con lo que escuchan. Cuidado. Los hombres somos muy visuales. Cuidado. Cuidado con cierto tipo de canciones que promueven la promiscuidad sexual. Que promueven, yo estoy con el, cuando veo una serie o una película y ahí te advierte, te avisa, violencia, desnudos. Entonces yo ya sé que si dice ahí desnudos, yo sé que en algún momento van a meter el desnudo. Y yo estoy con el control. No para, yo hace años tuve un pariente lejano que cuando eran las películas esas de VHS, según él le adelantaba, pero se equivocaba a él y le ponía en cámara lenta. O sea, y un día lo cachan. ¿Cómo? No, es que le quise adelantar. Pues, ¿cuál? Y siempre le daba el dedazo a la cámara lenta. No sé qué adelanta eso. Eso no edifica, eso ya no va con nosotros. Porque realmente lo que dice la palabra y lo que advierte la palabra, y aquí Jesús le está diciendo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Ahora, cada caso es bien distinto. Ni usted, ni yo, ni nadie podemos ni debemos juzgar el por qué alguien está enfermo. ¿Sabía eso? Porque cada caso es. Usted cuando ve a alguien enfermo, ¿cometería algún pecado sexual el hermano, el pastor? Si usted o yo juzgamos, estamos pecando. Y a lo mejor usted va a recibir más condenación que al que está juzgando. No, a lo mejor va a recibir más. ¿Está escuchando? Entonces, este mensaje tiene que ver con eso. Casos de sanidad en la Biblia sin fe del receptor o una fe equivocada. Pero sí hubo una fe de que del que fue la vía, el conducto, el camino para la sanidad. Una fe que dijo el apóstol Pedro: este hombre se levantó al instante, recobró la sanidad, la fuerza en sus pies, por la fe en Jesús, por el poder de Jesús. Y así usted y yo podemos, si estamos en la oración, estamos con esa conexión. Yo sueño llegar a ese momento y a ese día, iglesia, que usted y yo podamos decir: aquel que está lisiado, aquel que está enfermo, aquel que está buscando en una fuente equivocada, que tiene fe. Hay mucha gente que tiene fe, que está buscando al día de hoy sanidad, salvación, vida eterna, pero en una fuente equivocada, la cual no es Jesús. Y usted y yo podemos llevarlos a esa fuente que es Jesús. Podemos llevarlos y decirle: levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Tenemos que hablar a eso. A su hijo, si su hijo está muerto espiritualmente, usted tiene que hablar proféticamente: levántate en el nombre de Jesucristo. Y se va a levantar. Este lisiado que estaba en la puerta ahí de la Hermosa se levantó. Él no estaba esperando ser sanado. Es más, su enfermedad era su fuente de sustento. Pero él se levantó. Usted y yo tenemos esa autoridad. ¿Lo hacemos? Póngase de pie, por favor. Y hoy quiero hacer y decretar una oración en usted de sanidad, de liberación.
Cierra tus ojos por un momento. Pon tus dos manos en tu corazón. Y dile conmigo: Padre, gracias, Señor, por estas palabras. Estas palabras, Señor, que tú nos das, que tú nos hablas, que tú nos enseñas. Gracias, Jesús, porque tú eres la fuente de sanidad, la fuente de todo poder. Y Señor, hoy me empodero de esa autoridad que tú me has dado como tu hijo. Hoy me empodero de esa autoridad que diste al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Que esa autoridad, Señor, que pudieron decirle a ese hombre lisiado de sus pies, ese hombre que precisamente no estaba pidiendo ser sanado, pero Pedro pudo decir: yo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate, levántate, toma tu camilla y anda. Toma tu camilla. Haz lo que no podías hacer. Y cuántas veces, Señor, vemos en la Escritura. En la Escritura vemos, Señor, que tú ordenas, que tú ordenabas al enfermo, al lisiado: haz lo que no puedes hacer. Al paralítico, al lisiado de los pies: levántate, camina, toma tu lecho, anda. Al ciego le untaste, Señor, tu saliva mezclada con tierra y le ordenaste que se enjuagara sus ojos. Pero ahora creemos y ahora vemos, Señor, que esa agua del estanque de Siloé era solamente un símbolo. El agua es el símbolo de tu Espíritu. Es el Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón, que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver. Para que podamos ver tu grandeza y podamos ver tu amor, podamos ver tu belleza. Señor, lo que tú le dijiste a los discípulos en medio de esta historia de sanidad, tú les dijiste, desviaste la conversación de que ellos estaban cuestionando: Rabí, ¿quién ha pecado, o pecaron sus padres? Tú desviaste la conversación y tú les dijiste: yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz que alumbra el corazón de los hombres para que puedan encontrar el camino que lleva a la vida eterna. Yo soy esa luz que les va a mostrar la puerta de la salvación. Y te voy a decir: nada, ¿de qué importaría, de qué serviría la sanidad de 100 millones, de 1000 millones de invidentes, pero que no fueran sanos de su ceguera espiritual? El invidente que recobra la vista para este tiempo va a disfrutar de una corta vida de su visión. Pero el invidente, el ciego espiritual, que es sanado por esa luz que es Jesús, va a disfrutar de una vista eterna. ¿Puedes entender eso? Por eso Jesús dice: yo soy esa luz. Yo soy la luz del mundo. No solamente los invidentes. Los invidentes son sanados. Son sanados los invidentes espirituales. Ahora Jesús hizo algo inusual con este ciego. No te sorprenda que Jesús haga algo inusual en ti. Cosas que no entendemos, que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestra comprensión. Seguramente cuando los apóstoles miraron a Jesús hacer lodo con su saliva y untarla en los ojos del ciego, que seguramente se quedaron sorprendidos
por esa acción, que en ninguna otra historia se registra algo como esto. Pero Jesús tiene a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, una manera muy peculiar y particular de guiarnos y de conducirnos a la sanidad. Ahora, Padre, yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a cada uno de tus hijos, decreto en cada uno de tus hijos que se levanten de esas rodillas paralizadas, que se quite toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Yo decreto en el nombre de Cristo Jesús, declaro que se rompen cadenas aquellos que están cautivos, aquellos que están oprimidos, que son liberados, aquellos que estuvieron atados por muchos años, tristemente por consecuencias de pecados sexuales del pasado. Hoy se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Qué hermoso, Señor, que tú estás sanando y liberando a tu iglesia. Una persona hace ratito me comentaba cómo Jesús lo está liberando. Y sabes que eso yo ya lo había visto, eso yo ya lo había sentido, que Jesús está sanando y liberando a su iglesia. Y te voy a decir, Jesús, que es la fuente de sanidad y amor, Jesús es la fuente de liberación. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. En el nombre de Cristo Jesús, hay sanidad en esos ojos espirituales, hay sanidad en ese corazón enfermo, hay sanidad en ese cuerpo, en el cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, sanidad, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad en tus huesos, sanidad en tus órganos, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Padre, sí, Señor, yo me empodero de esas promesas de sanidad. Yo recibo, Señor, esas promesas de sanidad, pero yo también me empodero de esa autoridad, de esa fe, para ordenarle a otros para que sean sanados, para que sean levantados, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, decretamos esa sanidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Dios le guarde.